Pues, ¿qué ha dicho este? Perdón. Ah, Está grabando, te avisan que está grabando. entendido. Vale. Os está Bueno, grabando, sí. sí, vale. Pues vamos a empezar esta charla, ¿vale? Muchas gracias por todas las personas asistentes. Ahí hay un compañero que no lo veo, pero bueno. Y, y eso, pues hemos pensado que era importante hacer esta charla porque yo creo que están pasando, yo creo, no aseguro, que están pasando un montón de cosas, ¿no?, a nuestro alrededor en torno a mutuas, acuerdos y demás. Y nos parece súper importante que conozcamos un poco cómo está el panorama y por dónde nos está viniendo un poco, pues, palos, como siempre, a la clase trabajadora, que somos las que siempre salimos un poco perdiendo en todas estas cosas. Y de alguna manera, pues por un intentar despertar en nuestra sociedad, porque si no, como siempre, a lo que nos damos cuenta ya tenemos todo encima y ya es más complicado que la gente, la población se dé cuenta de lo que está pasando y que haya una respuesta por parte de todo el mundo, como trabajadores, trabajadoras y como usuarios y usuarias también de la sanidad. Entonces, bueno, no me he presentado, yo soy Olga, estamos compañeros de sanidad, yo de sanidad, Carmen también de sanidad. Y Jorge, también. Y tenemos aquí a Alex que se presente él mismo y le pasamos ahora para que comience la primera parte de esta charla, ¿vale? Vale, pues yo soy Alejandro, estoy llevando ahora mismo la asesoría de salud laboral de la CCT y no sé si vais a poner PowerPoint o lo estáis poniendo allí. Sí. Vale, y en principio voy a hablar un poco con perspectiva de qué son las mutuas y un poco la función de ellas, para posteriormente pasar a mis compañeras a hablar más en concreto. Las mutuas surgieron hace más de 100 años como mutuas patronales. La tarea que tenían era la pronta recuperación de los trabajadores. Estamos hablando de necesidades que en ese momento no se podían cubrir. Entonces, la lógica que hay detrás de todo esto es que cuando surgen estas mutuas patronales, por un lado, puede verse como algo buenista, en el sentido de que estamos ayudando a los trabajadores a que se recuperen de su enfermedad, su dolencia, pero también hay otra lógica menos buenista que tiene que ver con la pronta recuperación para volver a la cadena de montaje, en el sentido de mutuas de empresarios que fomentan la pronta recuperación. Y sin esa lógica de hace 100 años no podemos entender lo que nos está pasando en la actualidad con el papel que están tomando las mutuas. Posteriormente, con el franquismo, se configuraron como un sistema asistencial, mientras el resto de Europa o los principales países se configuraban los estados de bienestar y actualmente han tomado peso con medidas legislativas tanto del PP como del PSOE. Quiero recordar el Real Decreto que hizo el Partido Popular en 2014, en el que las mutuas pasaban a ser entidades colaboradoras de la Seguridad Social. Ya no estamos hablando de mutuas existenciales, de mutuas con un pequeño peso en el sistema público de la salud, sino que en 2014 ya se configuraron como entidades colaboradoras de la Seguridad Social. Por lo tanto, aumentaba la competencia en el control y en el seguimiento de los accidentes. No es raro tampoco que el PP aprobase este Real Decreto, ya que una de sus líderes, Esperanza Aguirre, fue la que dijo que los subsidios eran mamandurrias. Entonces, de aquellos polvos estos lodos. No me quiero extender mucho más, pero en principio las mutuas tienen el carácter de sin ánimo de lucro, pero en la realidad es bien diferente lo que está pasando. Las empresas de alguna manera se benefician de cotizaciones sociales inferiores. Por ejemplo, un 10% de rebaja en las cotizaciones sociales a cambio de que la empresa tenga índices de siniestralidad muy bajos o que no sufran determinadas bajas los trabajadores. ¿Qué pasa con esto? A través de esta legislación se están camuflando bajas como accidentes donde el trabajador no va a coger la baja. Hay casos de un trabajador con el brazo roto
que se ha considerado una baja, o sea, perdón, que se ha considerado un accidente leve y se ha mandado a casa sin considerarse baja. Entonces, las mutuas, las empresas y determinados gobiernos están camuflando la siniestralidad con legislación. Y es muy discrepante eso de que son simplemente sin ánimo de lucro, ya que vemos que hay una realidad detrás que beneficia a las empresas y beneficia a que se camufle la siniestralidad laboral. Y con este breve resumen paso mi palabra a mis compañeras para que detallen un poco más estas cosas. Vale, pues pasamos ya a hablar de la MAZ. La MAZ aquí en Aragón es la Mutua Aragonesa, que es fundada en 1905. Se supone que protege la salud laboral de unos 700.000 trabajadores y trabajadoras de 90.000 empresas en toda España, y coincide que un 45% de esas empresas están en Aragón. Dispone de una red asistencial de 996 centros, 84 de ellos son propios, y entre los que de ellos destaca el Hospital de la MAZ de Zaragoza. ¿Por qué nos hemos puesto un poco en alerta, además aquí en Aragón, en Zaragoza en este caso, porque es en Zaragoza? Pues porque se firmó un acuerdo de la MAZ y del Salud que principalmente nos influye en este momento en el sector Zaragoza 1, que es el de la margen izquierda, el que corresponde al rollo Villanova. La verdad es que en esta zona de salud, bueno, pues como en casi todas, porque la verdad es que el tema de la traumatología genera mucha lista de espera en todos los ámbitos, pero quizás en esta zona hay como, bueno, pues porque ha habido circunstancias que hay un incremento de la lista de espera en traumatología. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Pues nos han hecho un convenio más de la MAZ Salud, que como pone ahí, como veis ahí, fue firmado el 20 de marzo del 2023 y que se ha comenzado a la zona, como os digo, del sector 1, en el cual sobre todo es una asistencia en temas de traumatología, no exclusivamente, como vamos a ver, porque se amplía también a otro tipo de asistencia sanitaria de urgencia con la MAZ, pero fundamentalmente sí que es para el ámbito de bajas traumatológicas, de situaciones traumatológicas. Esto también se está haciendo con la población de Cinco Villas y el Moncayo, y esto nos quiere recordar, tal y como nos están diciendo, como se hicieron ya otro tipo de convenios con la MAZ, del cual uno de ellos fue el de alta resolución del CASAR, que no sé si os sonará, pero aquello fue también un acuerdo de la MAZ con los hospitales que englobaban a Jaca, Tarazona, Egea y Fraga, y que finalizó el 31 de diciembre del 14, después de 9 años de funcionamiento, y que la MAZ lo dejó porque, o sea, tenía la potestad. Aquí en estos convenios la MAZ nunca sale perdiendo, ¿vale? Siempre es la principal capitalista y generadora de todo esto, y decidió que estaba perdiendo dinero. Entonces, en cuanto alguien se levanta de la mesa, aquello ya se rompe, sobre todo por parte de la MAZ. Aquel desastre nos costó al final cerca de unos 24 millones de euros a todas las personas de Aragón en ese momento. Hubo que rescatar aquel convenio. Las personas que entraron a trabajar entraron pues, por la puerta de atrás, como pasa en la MAZ, que defienden que es algo público, pero que realmente si fuera público estaríamos personal trabajando de los mismos conceptos de igualdad y equidad que se cumplen en el resto de personal funcionario, y desde luego ni en el Consorcio Aragonés de Alta Resolución, que fue el CASAR, ni en la MAZ esto no pasa. Bueno, pues entran a trabajar pues con los criterios que ellos pongan
pero no es de igualdad, mérito y capacidad como somos el resto del personal. Entonces aquello ya fue un desastre y lejos de aprender de esto, pues de repente nos vemos que tenemos otro acuerdo de esta envergadura que, como veis ahí, nos va a costar 16 millones de euros. Es un contrato que está hecho como a 4 años vista y tiene todo muy bien acordado, pues eso, en cuanto a los recursos que se van a utilizar, al tipo de intervenciones, tienen calculadas las posibles intervenciones que se van a realizar, a qué población se va a asistir y cómo se va el tema de incentivo de pago a tanto, o sea, lo tiene todo muy estructurado y muy estudiado. ¿Qué otro tipo de acuerdo están haciendo? Pues como veis ahí también, parte de la asistencia sería en hospitalización y en UCI. ¿Qué pasa? Que la MAZ no tiene suficientes recursos, o sea, las UCIs de la MAZ son muy pequeñas. Se va a intervenir en ampliar esas zonas. Claro, o sea, en vez de estar fomentando el hospital público, lo que se les va a hacer es también mejorar sus instalaciones para darnos esa cobertura. Con lo cual, pues a nosotras nos parece que esto no tiene ni pies ni cabeza, vamos, o sea, que es un incremento más en mejorar la asistencia, pero mejorando la MAZ, no realmente, no sé si os acordáis, fue un 30 de marzo, vino la consejera y el señor Lambán al Hospital Rollo Villanova, yo recuerdo perfectamente porque estamos en elecciones sindicales, fue el día de las elecciones sindicales, cuando nos dimos cuenta ya que yo ya estaba, o sea, no nos dio tiempo a hacerle una respuesta realmente, que es lo que solemos hacer cuando viene alguien, le damos la bienvenida también a nuestra manera, no nos dio de sí. Y bueno, pues claro, pues para hacerse la foto, que estábamos en elecciones sindicales, o sea, no, en elecciones sindicales, elecciones también de la comunidad, y bueno, pues ha prometido que iba a hacer otro, o sea, que se va a ampliar el rollo Villanova y demás, y lo que están las excusas que están poniendo es que mientras tanto, pues para dar asistencia a la población, pues que se están haciendo este tipo de acuerdos y se va a llevar todo ese dinero a la MAZ en lugar de vamos a mejorar las instalaciones que tenemos y vamos a dar, ¿no? Vamos a abrir los quirófanos por la tarde, que no se abren, vamos a dar otro tipo de resolución que no sea una vez más otro acuerdo con la MAZ, que cada vez que hacemos un acuerdo con la MAZ nos cuesta muchísimo más dinero del que en principio además es el acuerdo, porque al final hay que rescatar ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, de esto yo creo que más o menos a mi manera ya os lo he explicado. Un punto de todos estos que estáis viendo ahí, si acaso, es que también hay una asistencia urgente en centros de salud a pacientes del colectivo protegido por la MAZ. O sea, sé que si a lo largo de este convenio, pues porque se satura su situación porque coge más gente del salud, el salud tendremos que atender también a su gente propia de la MAZ. O sea, esto es así, ¿vale? O sea, es una comida de negros la situación esta que que está ya en marcha, vamos, de hecho. Sobre esto yo creo que esto ya estaría, sí. Estuvimos hablando con el gerente de salud, tuvimos una reunión, claro, para ver cuál era la respuesta que nos daba. La respuesta que nos dan siempre es que la MAZ ellos la consideran totalmente 100% público, entonces que hay que aprovechar los recursos públicos y por eso hacen tantos conciertos con la MAZ. Esa es la respuesta que nos dan, ¿no? Los médicos de la MAZ tenían bastante empeño en que ser ellos mismos los que gestionaran las bajas y las altas médicas de las personas que atendieran ellos. Porque claro, se supone que el compromiso además es
operación, o sea, la intervención quirúrgica que se necesite principalmente, ya os digo, que va a ser musculoesquelético, y todo lo que lleve la rehabilitación y hasta la recuperación en principio de las personas, de los pacientes y las pacientes. Entonces, te estaban un poco con resquemor porque según la Ley General de Sanidad, ese paso no lo podían hacer, ¿vale? Porque además, como es en principio como una entidad pública, ni los trabajadores de la MAD con los del salud no podían sustituirse unos a otros, y las bajas tenían que pasar por nuestros médicos nuestro médico de cabecera, como decíamos antes, ¿no? Nuestro médico de salud. Entonces ahí había un resquemor por parte de los facultativos de la MAD. Nosotras también teníamos una especial preocupación por el tema de los datos, porque le estamos cediendo datos a una entidad privada totalmente, que esto, claro, nos dicen que somos muy mal pensadas, pero claro, es que estos datos se pueden mal utilizar a la hora de si yo ya tengo unas ciertas patologías y esto está en manos públicas, o sea, manos privadas, a mí igual no me contratan en ciertos sitios si se sabe que yo tengo una cierta patología de base. Y bueno, pues esto lo que nos dijeron es que los propios médicos son, cada vez que tengan que entrar a una historia clínica nuestra, que cada uno se responsabiliza de ello físicamente, pim pam, o sea que como que le han echado además toda la responsabilidad al médico o la médica que entre dentro de nuestra historia clínica. Pero este tema queda todavía todo muy ahí en el aire, yo no lo seguimos viendo claro, ellos nos lo venden como que está todo perfecto, pero no lo vemos claro. Y después, después de todo eso nos desayunamos o nos almorzamos, como queráis, con un decreto. ¿Dónde está el de los médicos? Ahora no lo veo. Un decreto que salió el otro día. A ver, que lo tengo por ahí. No, el decreto que ha lanzado la consejera de Sanidad, sí, con fecha del 26 de mayo, en el cual admite como un segundo puesto de carácter asistencial en el sector público sanitario. ¿Qué es esto? Pues esto va a ser el pequeño escollo que tenían, les va a permitir el desempeño de un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector público, quedando referido dicho segundo puesto de trabajo o actividad a las actividades de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Con lo cual, con este acuerdo y esta orden sanitaria, que ya os digo que fue el 26 de mayo, es totalmente reciente, y han resuelto el problema. O sea, con esto quiere decir que los médicos del salud, en este caso van a ser más bien los del rollo Villanova, por proximidad y por especialidad, porque en el provincial ya no tenemos tanta, o sea, principalmente la traumatología tenemos solo el rollo Villanova. Con esto les van a permitir poder trabajar independientemente en la MAD, y cuando se necesiten a los del salud van a ir a la MAD y viceversa. O sea que eso que más o menos nos da un poco de tranquilidad, con esto ya lo tenemos abierto también. O sea que lo vemos bastante peligroso y que además lo tienen todo muy... O sea, pasa como en la privatización de la sanidad, que no de repente no dicen que privatizaremos la sanidad. Van poquito a poquito, van con ciertos servicios, con ciertas esto, y a lo que nos damos cuenta ya estamos copados claro, por todos ellos. Entonces, pues eso es lo que os queríamos contar, que por eso nos ponemos un poco en alerta, sobre todo ya por el convenio que tenemos ya encima de la mesa y que supuestamente, según dicen, iban a entrar en marcha el 1 de abril. Sí. Como han tenido problemas de todo este tipo, pues va a ser un poco más tarde, pero vamos, pues de forma progresiva el 1 de abril se hará una comisión de seguimiento que valorará la incorporación progresiva de las diferentes líneas de actuación, garantizando la adecuada coordinación y continuidad asistencial. Eso sí, eso siempre
se esmeran en que por lo menos que sobre el papel quede. Y además de esto, esto ¿lo comienzas tú? Bien. Entonces, además de esto, tenemos pues eso, más situaciones de alerta que nos parece importante y que además es que van todo muy implicado una cosa con la otra. Entonces, ahora pasa mi compañera Carmen y os pasa a explicar el siguiente paso. Esto ya es a nivel nacional. Pues el ministro Escrivá ha hecho un pacto con la Asociación de Mutuas de Andalucía. Lo sacaron a la luz el sindicato LAF del País Vasco y lo hemos compartido por redes y demás el convenio, pero así en resumidas cuentas es el que toda la población activa desde los 16 hasta la edad de jubilación sean atendidas en las mutuas. Es decir, nosotros dejaríamos de ir a los centros de salud e iríamos a las mutuas. La población infantil y los jubilados sí que irían a los centros de salud, como hasta ahora. ¿Qué conlleva esto? Pues que todas las enfermedades, ya sean comunes o profesionales, nos atiendan en las mutuas. Da pie a que todas las comunidades autónomas hagan este borrador suyo y con lo que conlleva pues totalmente la privatización de la sanidad. Bueno, si lo vas poniendo. Pues. ¿Qué es también los puntos que más influyen? Pues que si estás de baja prolongada y ellos proponen un alta, inspección tiene que contestar en 5 días hábiles desde que llega a las oficinas. Ya no desde que llega al médico de inspección, sino desde que llega a lo que es el edificio y tienen 5 días hábiles para contestar. Si no contestan, por silencio administrativo, dan por buena el alta. Si dicen que no, tienen que demostrar con informes el médico de inspección el por qué no puede estar esta persona de alta. También se está viendo ahora que están recortando médicos de inspección y están cerrando oficinas. En Zaragoza habían cerrado 2 y las listas de espera que hay para que te atiendan, ya solo para información, es alucinante. Entonces, sí que están están de huelga, pero no como es una huelga encubierta, que estaban dejando los de atender a pacientes y demás. Pero claro, no han dicho nada, ¿no? Eso es difícil de demostrar. Sí. Y bueno, por lo demás del Escrivá, lo más importante creemos que es eso, que va a tener todo el control la mutua privada. Entonces, el médico de cabecera ya dejaría de existir para nosotros. Y lo de la pronta recuperación lo nombran varias veces en el borrador. Por lo tanto, no vamos a estar recuperados por completo nunca, sino que van a instar a que volvamos a trabajar en cuanto antes. También con las mutuas lo que cuando ganan dinero es haciendo pruebas. Por lo tanto, con todo lo que sea traumatológico es con lo que van a lucrarse. Y bueno, por lo demás, no sé lo que... Sí, sobre todo es el dividirnos además a la población en dos activos. O sea, los productivos nos van a dejar para la MAD y los que no son nos consideran productivos para la sociedad, pues se va a quedar en salud. Claro, esto se están quejando de que no hay médicos. Esto realmente les apañaría porque si solo nos llevan a la MAD, pero claro, si no hay médicos, no hay médicos, ¿no? Entonces, ¿por qué hacer esas 2 categorías? O sea, que es un apaño que quieren hacer, pero que no va a tener una solución y nos va a dar una atención adecuada, porque es que eso, sobre todo, hasta ahora era eso, el que fueras hábil para trabajar, pero es que además ahora lo dice y lo va repitiendo continuamente, que lo importante es que vuelvas otra vez a La pronta la pronta recuperación, sí. con lo cual además
están criminalizando igual a tu médico porque dices, le estás dando el alta, o sea, le estás dando una baja que no es debida y te están criminalizando a ti porque tú tienes la culpa de estar enferma y no, claro, o sea, es que va todo encaminado hacia allí, ¿no? O sea, hacia que la prisa va a ser para que vuelvas otra vez a ser productiva. Y bueno, pues a mí me parece muy bien, pero sáname de verdad y no me mandes a trabajar en cualquier circunstancia, que es todo lo que va repitiendo continuamente a lo largo de todo el borrador. Sí. Cierran muy bien también el cómo lo pagarían las comunidades autónomas. Tienen que abonar las facturas cada mes, por lo tanto va a ser un poco un caos, más que nada que cada mes no se va a llevar un control exhaustivo de lo que vayan a pedir, porque tampoco puede la comunidad autónoma el decir, a ver, voy a examinar bien qué es lo que me estás pidiendo. O sea, va a haber un desfalco de la que es la sanidad pública a las mutuas. Puede ser un coladero. Sí. Y por lo mismo que ha explicado Olga, en los datos personales. Ahora sí, ya que tendrían absolutamente todos nuestros datos que pasarían a manos de empresas privadas. Al fin y al cabo, es una asociación de empresarios, por lo tanto, van a saber todos nuestros datos y tampoco dan pie a que podamos decir como ahora, no, yo no quiero que me veas en la Mazki, yo quiero seguir en el Salud. Si hacen este borrador, ya todos iremos directamente a las mutuas. Y unido a esto, pues es el acuerdo que ha firmado Comisiones UGT con la COE y CEPIME, que lo que insta a las administraciones competentes es a que hagan acuerdos para que las enfermedades por contingencias comunes del carácter traumatológico sean atendidas en las mutuas. O sea, han hilado de tal manera todo para que ese borrador de escriba se adhieran todas las comunidades autónomas. Lo que dicen son el borrador, la página 17 y 18, hacen hincapié en que las contingencias comunes sean traumatológicas, que es las que más tiempo conllevan esas bajas, son de larga duración, hay más listas de espera quirúrgicas y más listas de espera en las pruebas. Por lo tanto, animan a que, ya que son públicas, pues utilicemos sus instalaciones para las pruebas y la rehabilitación. Ha habido por ahí... se me ha ido la lengua. Joder, lo que estuvimos leyendo. No sé a qué te refieres. Bueno, como que animan que este acuerdo va muy bien para la clase trabajadora, que no nos influye para nada de lo que estamos diciendo varios pues, sindicatos y demás y asociaciones. Nos tachan de mentirosos, que las mutuas sí que son públicas y demás. Por lo tanto, les están dando un lavado de cara a lo que son las mutuas para que toda la población pues, piense que está yendo a la pública igual. Si además en el sector 1 les animan a que van a estar menos tiempo esperando a las pruebas, que van a estar menos tiempo esperando a una operación de rodilla, si esto no conseguimos que cale en la población general, van a seguir privatizando poco a poco. Porque con los medios y encima los sindicatos, pues no tenemos mucho recorrido para poder actuar tampoco. Luego aquí esto también es importante, lo de recortar tus derechos sindicales en la última frase. Sí. Al acortar la negociación colectiva únicamente a los sindicatos firmantes del pacto y no abrirlo a todos los representantes sindicales. Eso a nosotras en sanidad ya nos pasa, por ejemplo, que no estamos en mesa sectorial porque no tenemos el 10% de representatividad. Y claro, dejar los pactos importantes solo a los firmantes, pues es como te van quitando también derechos a participar y a defender a las personas que además legalmente te han votado y estás ahí como representante, ¿no? Entonces es bastante serio y bastante grave que Comisiones y UGT haya firmado semejante pacto. Es de todo lo demás, claro, y lo están vendiendo como que ha habido un aumento de
de condiciones beneficiosas para los trabajadores y las trabajadoras, pero de esto no hablan las consecuencias que nos puede traer. Pues todos sabemos, yo creo que casi todas hemos pasado por las manos de la MAZ en alguna ocasión de pujarte para que vuelvas, para que no sé qué, y estamos viendo en muchos trabajos gente con muletas o con escayolas trabajando. Y eso sería el pasar directamente a manos de la MAZ, eso sería un poco el panorama que nos encontraríamos. Sí. Más o menos, pues entre el borrador de escriba, el convenio con el sector 1 y el pacto que han firmado la CEO es como que cierran el círculo a que cada vez esté todo tan hilado que no podamos denunciar por ningún sitio, porque van cambiando los decretos. Conforme firman convenios, van cambiando los decretos para que lo que han firmado lo puedan hacer legalmente. Entonces, más o menos os queríamos informar de todo esto. Y ya como conclusiones, Alex. Bueno, como conclusiones lo que hay que tener en cuenta es que esto no se puede analizar como un hecho aislado. Esto tiene un recorrido histórico y el capital o los gobiernos títeres del capitalismo no te van a decir que van a privatizar la sanidad. Siempre van a utilizar la jerga, mejorar la eficacia en la gestión, cooperar, mejorar en la gestión, cooperación público-privada, que le gusta mucho a la amiga Ayuso. Entonces, al final lo que nos encontramos es que puede existir la posibilidad de que haya un sistema público guetizado donde acuda gente improductiva de la sociedad, ya sea gente infantil o jubilados, y por otro lado, las mutuas atendiendo a un sistema productivo. De alguna manera es el sueño de cualquier ideólogo neoliberal. Es de alguna manera separar a los productivos frente a los improductivos. Y esto suena un poco incluso a la Alemania nazi, cuando ponían en guetos a los judíos. Y no estoy exagerando nada. De nuevo, el decreto hace también referencia a la más pronta recuperación del trabajador. De nuevo hay un cariz ahí de tratar al trabajador como defraudador, como que hay que poner la lupa encima de él porque no vaya a ser que se recupere muy tarde y que no llegue a trabajar antes de tiempo. Entonces, es un borrador que da una vuelta de tuerca en la criminalización de la clase trabajadora y en que sea asumida por la ideología del capital. Ya me salgo un poco del guión, pero hay barrios donde la esperanza de vida es 15 años inferior de barrios ricos. En función del código postal que tienes, donde naces, puedes estar condenado a vivir 15 años más o 15 años menos. Imaginémonos a toda esa gente que la fusilaron en un paredón. Pues eso está pasando en la sociedad española y en las sociedades modernas y capitalistas y muy progresistas. Que en función de la esperanza de vida, en función de donde nace la esperanza de vida, es mayor o menor. Porque la esperanza de vida del Gancho es inferior a la esperanza de vida de la Romareda, que lo contaron ayer además en la charla de Economía Solidaria de REAS. Y eso no está escandalizando a nadie. En cambio, con la pastilla del colesterol, cuidado que si no, vamos. Entonces, hay unas muertes sistemáticas que se producen y que no escandalizan a nadie. Y muchas veces la mejor medicina es la que tiene que ver con los cambios sociales. Y esto esté pasando ahora es voluntad política. No es que de repente haya pues que se privatiza así sin más. Hay voluntad política y esto desde que se acabó el sistema público, las mutuas han ido ganando peso. Y esto debería haberse defendido mucho más en las calles y en las instituciones. Y Escrivá, que pertenece al PSOE, es un partido que está privatizando la sanidad y que ya hizo legislación para privatizar la sanidad. Y de nuevo, lo que ha dicho la compañera, las mutuas ahora pueden emitir propuestas de alta justificándose en la saturación de los servicios públicos y simplemente con 5 días para una contrapropuesta motivada. ¿No sería más razonable invertir en la sanidad pública en vez de crear un sistema dual donde las mutuas salgan beneficiadas? Es cuestión de voluntad política y lo está haciendo un gobierno el más progresista de la historia. Y la lógica que hay detrás es una lógica de tratar al médico como cliente y no como paciente. La sanidad privada trata a las personas en función de la renta muchas veces.
ya rompemos esos criterios deontológicos de la sanidad pública y se los entregamos a gente que te va a tratar como clientes, que te va a tratar pues, con un criterio de cuanto antes vuelvas a trabajar, mejor. La gente tiene mucho miedo a ir a las mutuas, porque saben que les van a poner prisas, porque saben que si no vas a un reconocimiento o a un seguimiento público, puedes perder la prestación. Y eso puede que se normalice en el Estado español. Vale, me dejas esto aquí. Nada, simplemente es eso. Estamos una vuelta de tuerca más a la sanidad pública, fomentando a la privada, y esto es un cambio político, y como político debe ser respondido tanto en las calles como en las instituciones. Si la sanidad pública se quiere defender, las calles deben arder. Vi una pintada hace poco que decía algo así como la cadena de montaje mata y la mutua remata. Pues yo creo que vamos en ese camino y debe ser contestado, insisto, tanto en las calles como en las instituciones, si de verdad queremos defender la sanidad pública. Y por mi parte, ya estaría. Vale, yo quería añadir que bueno, esta es una primera charla que hemos querido hacer primero a los compañeros y compañeras de CGT, que tenemos previstas hacer, pues la siguiente es el día 13 de junio, lo vamos a hacer con las federaciones de barrios y va a ser en la Jota. Vamos a intentar calentar el ambiente para intentar hacer, lo que pasa que nos coge julio y agosto, que siempre son unas fechas horribles para esto, entonces intentaríamos con toda esta gente calentar para septiembre, pero os digo también para que anotéis, porque ayer tuve reunión con la CNT, que seguimos teniendo reuniones con CNT y CUT y demás. Y el 27 de junio queremos hacer también bueno, ya os daremos más datos, pero porque lo anotéis, una cadena humana en principio dijimos entre comisiones y UGT, porque como los tenemos cerca, y señalando a comisiones y a UGT o sea, como los que están firmando todos estos pactos con las mutuas y con la patronal. Entonces, pues bueno, está ahí en marcha, apuntarlo la fecha como, vamos, prácticamente yo creo que no se va a mover de ahí, va a ser esa fecha. Y luego además también agradecer a Maribel, que es la Secretaría de Acción Sindical del Confederal, y no sé si querías añadir tú algo más, bueno, aparte de daros paso a que nos hagáis preguntas y buenamente las podemos contestar y que nos digáis vosotros alguna duda o alguna cosa. Bueno, el hecho simplemente lo he explicado súper bien. Yo también soy de sanidad, trabajo en la sanidad pública y la verdad que lo han explicado muy bien las compañeras, pero simplemente decir que el hecho de que te despidan, o sea, que el hecho de que te reincorporen de una alta que todavía no estás curado es un despido seguro, porque no vas a poder ejercer tu trabajo. Con lo cual, no solo te están privando de la sanidad, sino te van a perjudicar laboralmente. Claro. Bueno, se va a crear una cadena de precariedad que a día de hoy creo que no somos conscientes de lo que nos viene. A nivel estatal sí que queremos hablar con diferentes sindicatos alternativos después de la mesa que se ha creado. El problema es, como ha dicho la compañera Olga, son malas fechas y siempre en malas fechas es cuando se hacen las cosas malas. ¿Por qué? Porque la clase trabajadora estamos todo el año sudando y intentando respirar para poder tener unos días de descanso y poder disfrutar de lo que de verdad es la vida. Y bueno, pues siempre lo hacen en las mismas fechas. Nos viene una privatización muy grande de la sanidad, no solo en el tema de mutuas, sino yo vengo de Cataluña y somos una comunidad autónoma donde la concertada tiene un gran peso y cada vez tiene más peso que la pública, es decir, vengo de un gobierno también que se denomina de izquierdas y cada vez, según ellos, dan más dinero para el presupuesto sanitario, lo que no desglosan en el presupuesto. Y cada vez sí que hay más red, como dicen ellos en catalán, se llama xarxa, ¿no? Más red que yo creo que la red no lo que hace es avanzar.
en la sanidad pública. No hace falta una red de hospitales, de conciertos o de acuerdos con entidades privadas. No hace falta ninguna red que cada vez los pacientes aguanten más. Y por otra parte, lo que sí veo muy peligroso es que cuando el MAC se colapse, pueda utilizar recursos de la pública. Porque si se está haciendo un concierto porque la pública va mal y ya prevén que el MAC se vaya a colapsar, lo que yo entiendo ahí es que las listas de espera lo que van a tener es una doble escala. Es decir, si el MAC se colapsa porque la pública está colapsada, ¿no? Las listas de espera del MAC para intervenciones quirúrgicas traumatológicas como caderas, rodillas, que hay gente que no se puede pagar una mutua y que se está pasando 8 o 10 meses esperando para poder salir de su casa, les van a pasar por delante los del MAC porque van a estar colapsados. O sea, yo ahí veo una doble línea y una doble lista de espera para intervenciones quirúrgicas, que es lo que creo que es el fin de todo esto, de que los ricos se operen en la pública, con los recursos de la pública, pasando por delante de los que somos las trabajadoras. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, el borrador ya hace referencia a tratamientos, pruebas diagnósticas, citas que hará la mutua en caso de que haya listas de espera en la sanidad pública. O sea, ya vemos una transferencia de diagnósticos, pruebas que corresponden a la sanidad pública, que ahora lo va a hacer la mutua. Y lo que dices tú, si ahora se colapsa la mutua, igual es una doble vuelta de tuerca y vuelve otra vez a la pública. Entonces, eso está por ver. Pero no pinta nada bien, la verdad. No. No. Sí, hola, soy Anabel. ¿Me oís bien? Sí. Vale, escucha, hay dos cosas que a mí me preocupan, pero fundamentalmente, de una manera importante. Una de ellas, cuando un trabajador, lo sabemos ya, que estaba en la MAZ, que le ha dado la baja a la MAZ por un accidente laboral, no está bien curado, se va a la pública, o sea, lo mandan a trabajar, se va a la pública y el médico de cabecera le da la baja. Ahora, en esta situación, no habrá médico de cabecera que le dé la baja de nuevo, con lo cual tendrá que ir a juicio ese trabajador, pero en el impasse, ¿cómo lo solucionará? Tendrá que ir trabajando en mal estado, efectivamente. O sea, ahí es... O el despido, claro. Exacto. Entonces, eso es una cosa que la gente tendría que tenerlo ya, ¿sabes? Porque hasta ahora se nos está dando con los accidentes laborales, pero a partir de ahora será con enfermedades comunes también. Y otra cosa que me preocupa, si la reunión del otro día con el gerente, la directora de atención primaria nos dijo que había mantenido encuestas, entrevistas con las federaciones de barrios, comités de seguridad y salud, bueno, todas esas, con las reuniones con los intermediarios sociales, y que estaban encantados de ir con este concierto que han hecho con la MAZ. A mí eso me sorprendió y la verdad es que me gustaría oír a las federaciones de barrios y gente que está metida en toda la trama social que me dijera realmente si eso es verdad. Por eso hacemos la reunión en la Jota para, bueno, además yo ya estaba hablando en la asociación de Picarral y de la Raval, ya he ido a hablar directamente con la gente y la respuesta es de que a ellos no les convence este tema, o sea que no está todo el mundo tan encantado, lo que pasa es que claro, ellos qué nos van a decir, ya le dijimos que lo íbamos a hacer contra oferta, pero ¿te acuerdas? Pero realmente yo espero que la gente no esté tan contenta. Sí. Vamos a ver. ¿Algo más, Anabel? Sí. Bueno, es que nos han dicho que lo privado mejor se lo va creyendo. La gente, ¿me oyes? Ahora sí. ¿Me oyes? Ahora vale. Sí, Anabel. A ver, vale, te digo, lo que quería deciros también es que nos han vendido también que lo privado es maravilloso,
la gente que no mira mucho, sé que la privada, o sea, la MAD va a ser, vamos a estar en una habitación solos, tal y cual nos lo han vendido ellos. Eso es mentira. La MAD tiene también habitaciones compartidas y habrá que ver lo que decía la compañera antes. Hay categorías, habrá que ver cómo atienden a la gente que vaya de la seguridad social. A ver, en fin, que nos han hecho una buena jugada esta gentuza. Pues sí, sí, tienes toda la razón. ¿Alguna intervención más? ¿Alguna pregunta? Si toda la gente activa a veces se pasa a las mutuas, ¿no? Todas. Sí, la pregunta es que no oís al compañero lo del escriba, que se quedan dos poblaciones, nos dividen en dos poblaciones, si solo en traumatología o sería en todas las especialidades, ¿no? Esa es la pregunta. El acceso, la contratación. Yo sé cómo funciona la contratación de las Mm. los de las mutuas, los MAD, la hay una competencia profesional. O sea, son médicos son traumatólogos campos. No, es contrato laboral. No. O sea, Sí. oncología. Pero en las mutuas es así también. No. O es el médico contratado. Por currículum. Sí. Por entrevista personal. Sí. Por eso te decía que lo mismo que nos pasó con el Consorcio Aragonés de Salud. De hecho, allí, bueno, la gente en principio sí que entró con titulación, pero entró por una entrevista. O sea, ahí metieron a quien quisieron y a quien no. Y la contratación con la MAZ es por contrato laboral puro y duro, sin más. Lo que decías tú, pues es que eso pues lo veríamos. La verdad es que hay muchas situaciones que en mi cabeza no las termino de ver. Por ejemplo, lo que estás diciendo tú en un proceso oncológico. Claro, si yo estoy trabajando y mi razón es esa, tengo que ir, pues, según lo del escriba, tengo que ir sí o sí a la MAZ. La MAZ no tiene infraestructura para eso, claro. Te está diciendo, por otro lado, todos los convenios que están, que pueden igual por un lado que por otro. Entonces, imagino yo, porque yo no termino de verlo tampoco, toda esta estructura en ciertos temas, que sería, tú vas a la MAZ, un médico de la MAZ te ve, porque sería el de la MAZ sí o sí el que te tendría que ver y te iría derivando a la sanidad pública a hacerte pruebas y demás, porque la MAZ no tiene infraestructura para atender mucho más que no sea traumatología. Sí. También pone en el convenio que según especialidades pueden pedir colaboraciones Por eso. de médicos del salud o de personal de salud a la mano, según qué especialidades. Sí. Esa gente es un convenio hecho la DGA por el programa Salud. Parque Goya. Parque Goya. Sí.
En principio. Está la zona, sí. No, es una zona 3. Es como un sector 3. proyecto piloto. Un proyecto Sí. piloto. Sí. Exactamente. Sí. Sí, 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 sí. Es un proyecto para ver cómo responde la población, cómo funciona y también lo dice, ampliable igual en especialidades como en zonas. Tal como está redactada ahora, es para todas las especialidades, solamente para todas las especialidades. No. Traumatología, sí, fundamentalmente traumatología, pero pone la coletilla y otras. Trauma, neurocirugía, rehabilitación. Sí. Con la puerta abierta que sea otras cosas, porque esto mismo se lo estuvimos preguntando a la gente del salud y bueno, y además la población, ¿no? O sea, tú vives ahí en Parque Goye y te han dicho de oídas que tú ahora tienes que ir a la MAF. Pero claro, a la población le crea lógicamente inquietud de decir, bueno, y ahora me pongo malo, voy al rollo, voy a la MAF, voy al provincial, donde voy, ¿no? Entonces, la MAD está encantada con que vaya allí todo el mundo con todo el tipo de urgencia que necesite. ¿Por qué? Porque nos van a tarifar todas las intervenciones que tengan. Entonces, puedan o no puedan, ellos están encantados. Entonces, tampoco tienen una especial, una especial intención de a la población explicar exactamente todo lo que tiene que saber, porque también le dijimos, os pondréis en contacto con la población, cómo vais a hacer, vais a escribir de carta a la gente para que sepa dónde tiene que ir, dónde no tiene que ir, o no, en las circunstancias no van a tener especial interés, porque pues eso, si alguien me viene a la MAC y no le puedo atender, le falsaré la factura como que le he atendido, pero claro, le he tenido que derivar a no sé qué, o le he tenido que derivar a no sé cuántas. Entonces no tienen tampoco muchas intenciones en que la gente esté muy bien informada, porque cada persona que te entre por la puerta, tú vas a poder tarifar. Yo trabajo en un hospital de referencia, ¿no? Que es para casi todo, bueno, desde la parte de Barcelona hasta Valencia, ¿vale? De tercer nivel. ¿Qué hacen? Los hospitales que son concertados, ellos cobran, ¿no? Por pacientes tarifados, por pacientes que están ingresados. Cada día de hospitalización de cama para un dinero, cada día de hospitalización de UCI para otro dinero. Cuando haya una prueba que ellos no pueden asumir, ¿vale? Lo derivan a un hospital de FML 100% público. ¿Qué tenemos nosotros la sospecha? Que siguen, como es puntual, que es una derivación solo para hacerse la prueba, se pasan unos días ahí y luego vuelven, que siguen tarifando en el hospital de donde vienen, de donde proceden. Es decir, que la sanidad pública hace las pruebas 100%, mientras se le está tarifando como si ese enfermo estuviera todavía en el otro hospital. Con lo cual, ellos están cobrando por un servicio que nos mandan. Claro. Eso es lo que nos está pasando. Son unos videos. Ellos juegan a ver lo que se llama. Claro. Es que es una cosa que el decreto SEO del 18 de mayo, que decía que como que autorizaba a los médicos a que no me daba la última potestad para la autoridad. Sí, a ver, sí, eso, una de las cosas que más o menos parece que no tenían atado cuando fuimos a hablar con el gerente de salud es precisamente eso, que como la MAC en principio es una entidad pública, porque realmente hemos hecho también investigaciones, pues miramos a ver a nombre de quién está donde está la MAC y realmente la MAC, el edificio de la MAC y el suelo es de la Seguridad Social. Entonces, sí, yo no creía que no, pero sí, eso ya lo sabemos fehacientemente porque lo solicitamos y ya ha venido así. Entonces, en eso se respaldan también de que, claro, que de cierta manera es público, porque pertenece a la Seguridad Social, aunque lo gestionan una serie de empresarios que dicen sin ánimo de lucro, que ya sabemos todas que no, y la gestión es privada.
Entonces, claro, en cierta manera, si cuando hacen esto y mejoran las instalaciones y no sé qué, es que el edificio es de la Seguridad Social. Entonces, hasta este momento, como estaba así, no se podía, el personal público, por ejemplo, del rollo Villanova, no podía estar trabajando en la MAD y viceversa, porque al fin y al cabo son como entidades, uno es público de verdad, el otro lo consideran entidad pública, ¿no? Entonces no podían. Entonces, con ese decreto que salió el otro día, les permite. O sea, esa cosilla que tenían ahí como que no podían, con esto que salió el otro día, ya les permite que puedan intercambiarse de uno a otro. Hacer lo que se necesite y viceversa. Sí, sí. Pues Aquí ya pasa. Sí, sí. Aquí sí que está pasando. En el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón. El banco de sangre, porque están privatizados a nivel estatal. Claro. no, pero es una entidad. Es una entidad, pero el personal es laboral. La asistencia hospitalaria en sí, en lo que es sanitario, no tiene ningún laboral. Sí, sí, sí. En el Pues, rollo Villanova sí que quedan. había personal laboral, estatal y funcionario. Sí, con las competencias había ya personal precisamente en el rollo Villanova había personal sobre todo funcionario y laboral, pero o sea, del Estado. Y allí hemos convivido funcionarios laborales y estatutarios. Sí. Sí. Sí, sí. y lo que comentabas de que una vez trasladan al paciente a la pública sigan tarifando, en el Banco de Sangre y Tejidos se da. Yo trabajo en el Banco de Sangre del Hospital Clínico. Hasta hace un año nosotros irradiábamos nuestra propia sangre. Ahora no, ahora la sangre irradiada nos las mandan del Banco de Sangre y Tejidos, pero la siguen irradiando en el clínico. Entonces vienen al clínico, bueno, ahora en el Servet, pero han estado viniendo al clínico, irradiando la sangre, se la llevan y nosotros la pedimos y nos la cobran como irradiada. Irradiada por ellos, claro. O sea que eso ya está pasando y es claro. Sí. Sí. Estamos hablando de la atención primaria que es un pasa, la recoge la mano, una parte. Sí, ya no sabríamos qué pasaría. Claro. Claro. Claro, claro, sí, sí. Claro. Sí. Claro, ahora están metiendo el parque Goya y tal, porque MAD tampoco puede asumir mucho más, pero están construyendo el nuevo hospital de Quirón Al lado del en clínico. Laguna. Sí. Claro. Claro. Sí, claro, eso está claro. Sí, luego si no, pues Si no, ejemplo lo tenemos en el claro, Casar, lo que rescatamos. no funciona, Ya pues está. me voy y ya me rescataréis. O sea, que es que esto ya ha pasado otras veces. Sí, Y a Egea seguimos insistiendo en hacer lo mismo, otra vez con los mismos. a Egea se lo van a hacer por duplicado. Se lo han hecho con Casar y ahora se lo van a hacer con la MAD. Ahora con la MAD, sí. ¿Alguna pregunta de los que estáis conectados? No. De momento nos vais solucionando los problemas muy bien. Vale, muchas Las gracias. preguntas no las estáis contestando. Gracias. Muy bien, a vosotras. Pues no sé si alguien quiere decir alguna otra cosa más o... Estoy listo.
Si lo han firmado, Lo ha firmado. pues que van a firmar, claro. No. En el rollo sí que se nos informó por varios canales, pues el Consejo de Salud, en lo que es la Junta de Personal, y sí que se informó de lo que se estaba haciendo, pero el gerente se echaba flores. Entonces era algo maravilloso lo que habían pactado con la MAD y que iba a salir todo el sector 1 beneficiado. Estuvimos increpando que era una privada y no, nadie dijo nada. El resto de sindicatos no dijo nada. Incluso algunos sí que dijeron que no, que estábamos equivocados, sí que era público, que dependía del Ministerio de Trabajo y que era todo público. Entonces, ellos mismos se creen la propia mentira y todas las direcciones tienen el mismo discurso. El director de Recursos Humanos tiene el mismo discurso, el gerente de salud tiene ese discurso y los gerentes de los hospitales tienen el mismo. Por lo tanto, están encantados de conocerse todos. No hay nada. Por mucho que protestemos, nos revocan que no. Bueno, no. ahí vemos el pacto de comisiones UGT con Claro. las páginas 17 y 18, que es justo cuando en lo referente a la mutua. Claro. Claro. La mayoría del presupuesto sanitario, aparte de de acuerdo, va a ser para las concertadas, porque Claro. a las públicas todas son niños, normalmente con enfermos y mayores, Que ya no que podría, ya no pueden producir. Claro, pueden producir, ya no interesa. O sea, la inversión va a ser fija. La inversión va a ser fija. Claro, sí. Vale, pues si no tenemos más preguntas, pues gracias por asistir. Sí. Tema de difusión para Sí. eso es todo. Sí. Yo creo que tengo compañeros que para esto, por ejemplo, no lo conozco. Pero la parte es para hacerlo mejor. Sí. Y la privada es para hacerlo mejor. Sí, sí. Claro. Yo creo que la MAD no está asociada como algo peligroso. No, Es algo bueno. sí. Entonces, si no se hace, digamos, un discurso que se va, por lo menos algo que le haga, Sí. puede repartir o algo así, sí que lo Mandamos un comunicado de... pero que no sea Ya. Sí. Es que es muy difícil. Entonces, Muy concreto y no fácil. con todo respeto. No me dijo que Sí, sí. Pero yo No, y creo que- además en el salud estamos muy hartas y muy hartos de tener que arreglar las chapuzas que se hacen en la privada. Y esto es así, es una realidad. Con los Igual parques me da en pasa, traumatología, claro. que en cualquier... Sí, Estamos hasta las narices de que venga el fulanito o la fulanita, que la han atendido en la privada, y la MAD no invierte en la mejor cadera de titanio que hay en el mercado, ¿eh? Eso lo podemos tener también claro. O sea, no nos van a poner en la MAD los mejores elementos que tengan, van a poner lo más normalito que tengan. Y eso es así. O sea, y luego esas chapuzas tenemos que volver a reintervenir en todos los aspectos luego en el salud. ¿El qué? Claro. Claro, claro. sí, sí. Claro, sí, pero eso ya sabemos que eso es parte de... Eso es su propaganda. Sí, sí. Claro, de hecho, ese es el discurso. Atienden rápido, pero muchas veces a costa de qué. Claro. Bueno, pero eso Ya, claro, no lo piensas. Por eso. Es el discurso que te van a vender también. Es que la lista de espera para ir a la sanidad pública, es que mira no sé qué, claro. Es que son dos patas que de alguna manera están enlazadas entre sí. La sanidad pública colapsada, pues la privatizamos. O sea, le viene bien a según qué políticas que esté la sanidad pública colapsada. ¿Qué pasaría con un médico de la mutua en un contexto de mercantilización, como trabajan allí?
si demora mucho a un paciente en el tratamiento que está haciendo. A la calle, Claro. Si es que es evidente. Cuando hay una lógica privada, funciona así. También no tiene la presión de un médico de la pública en tratar con esa lógica a los pacientes. Porque de nuevo estamos en la dicotomía. O tratamos a los pacientes como pacientes o los tratamos como clientes. Y como clientes hay que disminuir el tiempo en que está de baja, hay que tratarlo con los recursos más económicos y cuanto antes lo quitemos de encima mejor. Y eso es lo que tiene que saber la población, que está en juego su salud. Al margen de que te puedan tratar bien un día o dos. Está en juego al final la salud y cómo te tratan en la mutua, en este caso. La mutua son los pistoleros del capital en la sanidad pública, está clarísimo eso. Y está en juego la salud y todo un modelo de sociedad que se está gestando si esto realmente sigue adelante. De hecho, os voy a comentar, vamos, una cosa que también es cierta. En los conciertos que hacen continuamente para liberar las listas de espera, no ha mejorado la lista de espera. Sigue habiendo una gran demora en las listas de espera. Entonces, están viendo que eso tampoco da resultado. Yo no sé, estos gerentes que tenemos de mierda en el salud, ¿qué hacen? Llevarse dinero también ellos, Claro. seguramente. De hecho, los datos que tenemos, en el 2008 se hizo ya un convenio para reducir las listas de espera en traumatología con la MAP, el Consorcio Aragonés de Salud, que ya os hemos dicho cómo terminó. Hay otro convenio por 4,3 millones en presupuestos de DGA en el 2020 para derivar intervenciones, pruebas o urgencias. Y Seguimos, ¿no? seguimos igual. O sea, esto no ha solucionado las listas de espera ni... Pues porque yo creo que es porque no se pone, como dice Alejandro, es que no se pone el debido interés. O sea, hacemos un concierto, ¿no? Pero yo no voy a trabajar al 100%. Tú me estás dando ya estos 4,3 millones por hacer este concierto. No me tengo que esforzar, ¿sabes? O sea, no es que entonces yo hago un concierto, yo recibo un dinero, pero luego, bueno, pues yo voy dando largas o voy cogiendo buenamente lo que me viene bien, porque claro, no tengo tampoco una instalación tan grande, que es lo que estábamos diciendo, como para atender a los míos y atender a los tuyos. Entonces, yo a los tuyos los atenderé cuando yo quiera, que yo los 4,3 millones ya los tengo, ¿sabes? Entonces, por eso tampoco no están trabajando realmente para que esto funcione a la misma marcha que deberían. Yo tengo un concierto, yo lo recojo y bueno, pues voy haciendo, o sea, no es la solución al problema, porque no van a trabajar al 100% como puedes trabajar en el otro lado. Entonces no es la misma implicación tampoco. Entonces está claro que el concertar con esto y luego, bueno, yo ahí lo vi clarísimo cuando el COVID estaba todo intervenido, la sanidad estaba intervenida, porque no sé si yo atendiendo en aquel momento a la población en lo que no era COVID, que eso yo lo decía, vale, nos quedamos con la mierda. O sea, en el salud ya sabemos cómo tratar al COVID, nos quedamos con el COVID, vale. ¿Por qué no intervinieron entonces a todos estos hospitales para que siguiera habiendo operaciones que tenía que haber habido, porque la población enfermó mucho en ese tiempo? ¿Por qué no se hicieron en ese momento y no se intervinió y se hizo a todas estas, a la MAF y demás, para que asistiera a la población en todas las necesidades que teníamos la población? Porque no dejamos de tener necesidades, lo que pasa es que la gente se aguantaba y se estaba en casa y hay mucha gente pues a lo que fue, después han sido muertes seguras porque no se hizo la intervención que se debió, porque no se hizo en ese momento. El Estado podía haber intervenido, ¿no? Estábamos en estado de excepción, porque no se hizo, ¿no? Sí. Claro. Vamos a ver, yo salud, yo te atiendo el COVID, vale, yo ya está. O sea, el primer momento fue caótico, pero bueno, yo ya sé cómo atenderlo, yo te lo atiendo. Pero tú sigues atendiendo a la población en lo que no sea COVID y en las cosas urgentes que tenías que haber seguido interviniendo. Pero eso no se hizo porque no interesa.
No interesa. De la salud mental. Porque los otros, de la salud mental ni hablamos. Eso ya- Ni hablamos, sí. Eso nos da para otro libro. Exactamente. La mayoría, según los datos del ministerio, la mayoría de accidentes laborales te salen otras causas. Y es otras causas es la causa que más ha aumentado en los últimos años. Esas otras causas son patologías mentales o problemas psicológicos que no los quieren desglobar y no los quieren reconocer. Estrés laboral, presión, acoso. Es lo que más ha aumentado de todo. Y no sabes que lo sabes, es otras. Claro. Es lo que tiene la calidad. Es otra cosa. Sí. Vale. Pues nada, si no tenéis nada más, gracias por la asistencia de todo el mundo, tanto física como la que tenemos aquí en el Zoom. Y bueno, pues eso, os invito a eso, a que estéis atentas a las siguientes movilizaciones, porque ya os digo que segura la del 27 de junio se hará, y el 13 de marzo haremos otra charla y seguiremos haciendo charlas pues para despertar a la gente, y eso, intentaremos hacer un resumen tipo Zadilla para poder repartir en los cursos para que la gente por lo menos que no le sea ajeno, ¿no? O por lo menos que aunque nos digan que estamos un poco locas, como siempre nos pasa, pero bueno, para que la gente sepa qué es lo que hay, ¿vale? Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros.